EBC Financial Group presenta. Ahora sí, vamos a darle inicio a esta sesión, ¿ok? Todas las personas que se están conectando, felicidades. Hoy en día estamos en una clase totalmente de apoyo, principalmente a lo que es uno de los brokers, básicamente ABC. Principalmente vamos a estar hablando de unos temas sumamente importantes y uno de los temas exactamente de lo que vamos a estar hablando hoy es uno de mis favoritos, ¿ok? ¿Qué quiere decir uno de mis favoritos? Vamos a hablar de lo que es fractalidad de mercado, ¿ok? Fractalidad de mercado y lo que es estructura básica. Fractalidad de mercado y estructura básica del mercado, ¿ok? ¿Qué quiero decir eso? Hay un concepto muy importante. Recuerden que una de las clases pasadas estuvimos hablando de los tres pilares del trading. Y en esos tres pilares, chicos, hay un concepto muy importante de lo que siempre muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Cuál básicamente es lo que recomiendo en el ámbito el ámbito de una estructura? Yo como siempre les digo a cada una de las personas. La importancia en todo esto siempre es el conocimiento y el conocimiento lo que te lleva principalmente es a monetizar la ganancia económica, de lo que muchas personas buscan. Recuerden que una de las clases anteriores hablamos de los tres pilares dentro del trading. El primer pilar es lo que es la parte de análisis técnico, ¿ok? El segundo pilar en la parte de trading hablamos de lo que es la psicología del mercado, ¿ok? La psicología. Y el punto número tres, hablamos de lo que es uno de los conceptos más importantes de lo que es gestión de riesgo. Pero hoy vamos a estar hablando de fractalidad, ¿ok? En la parte de análisis técnicos hablamos de diferentes estrategias. Las clases pasadas hablamos específicamente de las que yo me enfoco, que una de las primeras habla de lo que es de Wyckoff, ¿ok? Wyckoff es uno de mis temas favoritos. Richard Wyckoff, como les comentaba en la clase anterior, habla del análisis técnico. Richard Wyckoff específica lo que es el ámbito de zonas de acumulación y zona de distribución. Después ya tenemos uno de mis favoritos también, que es lo que es Rally Nelson Elliott, las más famosas ondas de Elliott, ¿ok? Toda estrategia de lo que vamos a estar viendo hoy en día, ya sea de Wyckoff, ya sea estructura, tienen que darse cuenta que el mercado es fractal, ¿ok? ¿Qué queremos decir con la fractalidad dentro del mercado? Es que todo lo que pasa, recuerden que dentro del mercado tenemos temporalidades. Por ejemplo, te voy a mostrar una gráfica de una de las más famosas, de una de las monedas más compradas, más vendidas a nivel mundial, que es el euro dólar. ¿Ok? Recuerden que yo soy una persona muy práctica, entonces vamos a ir directamente a los gráficos. ¿Y qué quiero decirte con la parte, en esta parte? Recuerden que nosotros estamos viendo velas japonesas. Vemos tanto impulsos y retrocesos. Todo esto termina siendo un impulso, todo esto termina siendo un retroceso y nuevamente tenemos un impulso. Recuerden que el mercado se termina moviendo por oferta y demanda. Entonces, ¿qué queremos decir en esta parte? Cada vela de las que estamos viendo pequeñitas, ahora estamos en una temporalidad de 30 minutos. Quiere decir que cada vela dura 30 minutos. ¿Ok? El mercado lo podemos mover en 4 horas, el mercado lo podemos mover en diario, lo podemos mover en semanal. ¿Y qué quiere decir en semanal? Que cada vela literal es una semana. Si lo ponemos en mensual, quiere decir que cada vela japonesa es específicamente una vela mensual. ¿Ok? Entonces lo que nosotros buscamos es que cada persona se dé cuenta que cada análisis técnico de lo que vamos a estar enseñando y demostrando dentro de estas clases es que se den cuenta de que sirve para toda temporalidad. Todo impulso y todo retroceso. Ejemplo, acá estamos viendo un impulso y un retroceso y lo estamos viendo en una temporalidad de 2 horas. Estamos viendo específicamente un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo. Eso lo estamos viendo en una temporalidad de 2 horas. Pero si nosotros vamos a 5 minutos, nos damos cuenta que también tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos nuevamente un alto, tenemos nuevamente un bajo. Hay probabilidades que siga subiendo, sí, porque estamos en una tendencia alcista. Entonces, eso es lo que voy, que el mercado es fractal. Todo lo que veas en un minuto lo vas a ver en un día, lo vas a ver en una semana, lo vas a ver en 4 horas. Y eso es lo que tenemos dentro del mercado, una estructura fractal. ¿Ok? Por eso hablamos mucho de la fractalidad del mercado. Quiere decir que todo lo que veas en un día lo puedes ver hasta en 5 minutos o hasta en 1 minuto o hasta segundos. Porque el mercado siempre se mueve por impulsos y por retrocesos, por altos y por bajos.
Entonces, ese concepto a nosotros nos lleva en que no tenemos que determinar una estrategia para una temporalidad, sino que yo siempre lo que me enfoco son en sistemas de análisis técnico, como le explicaba recién, de lo que es Richard Wyckoff, y lo que es ondas de Elliott. ¿Ok? Esos dos sistemas principalmente, al ser un mercado fractal, vos podés analizar en cualquier temporalidad y buscar básicamente uno de los sistemas de análisis técnico como estos. ¿Ok? Hoy te voy a enseñar principalmente lo que es estructura básica para que la puedas ver a la parte práctica, a cómo llevarlo a la parte teórica para llevarlo rápidamente a la parte práctica, porque eso es lo que nos conlleva a nosotros. Recuerden que estamos en una habilidad y la madre de toda habilidad es la práctica y la repetición. Entonces, si sos nuevo y estás viendo estos videos, date el tiempo de darle tiempo de calidad a la parte teórica para después ir pasando a la parte práctica. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar ahora el mercado en 4 horas en este euro dólar. Recuerden que lo que me gusta en todo esto es que nosotros podemos ir al pasado, a analizar el pasado y testear el pasado para ver si nuestro análisis está yendo bien en una buena dirección. Entonces, por ejemplo, vamos a darnos cuentas en esta parte a qué es lo que le llamamos nosotros estructura. ¿Ok? La estructura, chicos, la van a utilizar quien te diga hoy en día, un trader sumamente avanzado o un trader básicamente que va iniciando, lo va a utilizar siempre. La estructura es uno de los conceptos básicos que hoy en día hasta cualquier trader avanzado lo sigue utilizando. La estructura es uno de los conceptos más importantes dentro del análisis técnico para determinar una decisión, ya sea de compra o sea de venta. Porque dentro del mundo de los mercados financieros tenés dos opciones: 50% de probabilidad que suba y 50% de probabilidad que baje. Siempre va a ser la misma. En base con conocimiento es básicamente tomar la mejor especulación, porque nosotros somos especuladores de mercado para saber dónde puede llegar a ir el mercado. Entonces, por ejemplo, en esta situación estamos viendo que tenemos, en este caso tenemos un alto. Mira, tú lo voy a hacer con una estructura un poquito más grande. Vamos a hacerlo acá. En semanal estamos viendo ahora, ¿ok? Tenemos un bajo, tenemos un alto. Tenemos un bajo, tenemos un alto más bajo. Tenemos un bajo más bajo, tenemos un alto más bajo que el anterior y tenemos un bajo más bajo. Ahora, ¿cuál es el concepto? Si nos ponemos a ver, voy a marcarte cuáles han sido los altos más altos, ¿ok? Y quiero que me prestes atención porque esto hasta el día de hoy lo sigo utilizando como trader avanzado. Acá tenemos un bajo, acá tenemos un alto. Acá tenemos un bajo más bajo que el anterior y un alto más bajo que el anterior. Eso es lo que nos determina una tendencia bajista. Un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. Ahora, ¿cuál es este concepto? Ahora lo que tenemos es nuevamente un alto, pero la diferencia acá que este alto está siendo más alto que el bajo anterior. Entonces acá tenemos un rompimiento de estructura, no tenemos nuestro primer rompimiento de estructura, que lo que nos está diciendo es que hay una probabilidad de un cambio de tendencia. Y miren acá, para que esta tendencia siga bajista, nos tiene que romper este bajo. Entonces acá tenemos un alto, tenemos un bajo y nuevamente tenemos nuevamente otro alto. Entonces acá nos está rompiendo nuevamente la estructura. Entonces eso es lo que nos determina que hay una posibilidad de que haya un cambio de estructura para que este mercado, ¿qué? Siga alcista. Obviamente estamos viendo en semanal. El mercado podría venir acá, podría venir acá. Para que cambie la estructura y sea bajista nuevamente, nos tiene que romper esta zona. Lo estoy viendo en semanal para que se den cuenta la importancia de un mercado fractal a bajar. Lo estamos viendo en semana. Quiere decir que esto tarda meses y meses y meses si nosotros tomamos una venta o una compra, lo que sea. Estamos viendo el mercado en largo plazo. Ahora, si bajamos a una hora, si bajamos a una hora, vamos a darnos cuenta de que obviamente el mercado, lo que estábamos viendo como un alto, dentro también de la estructura, vamos a encontrar, lo vamos a poner en 2 horas para que el gráfico se agrande un poquito, vamos a encontrar que tenemos también, chicos, una estructura en time frame menores, en temporalidades menores. Entonces acá tenemos un alto y acá tenemos un bajo.
Y acá tenemos un alto más alto que el anterior. ¿Qué queremos decir en esta parte, chicos? Igual que el anterior, pero la diferencia es que lo estamos viendo alcista. Tenemos un alto, tenemos un bajo. Tenemos un alto más alto que el anterior y un bajo más alto que el anterior. Entonces, estamos iniciando una tendencia alcista. Y nuevamente tenemos un alto más alto y nuevamente tenemos un bajo más alto que el anterior. ¿Por qué un bajo más alto que el anterior? Porque este bajo fue más alto que el bajo anterior. Eso es lo que nos determina a nosotros una tendencia alcista. Eso es lo que nos están mostrando a nosotros que cada alto está teniendo un rompimiento. Cada alto realmente está teniendo un rompimiento. Es un concepto fundamental, chicos, dentro del mercado para tomar decisiones a largo plazo. Por eso cuando personas me dicen, Iván, ¿cuál es uno de los conceptos que al día de hoy se sigue utilizando que es básico? Estructura. Estructura. Que yo un poquito más avanzado con lenguaje de ondas de Elliot le llamo lo que es el ámbito ¿de qué, chicos? De patrón. Un patrón de estructura. Entonces, eso es sumamente importante para tenerlo claro, para darse cuenta en dónde puedo llegar a tomar decisión. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que esta zona podría ser de compra, puede ser de venta? Miren acá, estamos viendo una tendencia alcista. Pero ahora miren acá, vamos a bajar a 5 minutos. 5 minutos estamos ahora. ¿Qué nuevamente tenemos acá? Tenemos un alto, tenemos un bajo. Esto un alto, esto un bajo. ¿Qué tenemos ahora? Nuevamente un alto, pero más alto que el anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Un rompimiento de estructura alcista. Tenemos un bajo y tenemos nuevamente un alto. ¿Qué hace? Este alto lo rompieron, entonces hay una tendencia alcista. Hay un rompimiento de estructura. Ahora, si bajamos a mayor temporalidad, bajamos a mayor temporalidad, ejemplo, vamos a un minuto, bueno, dejamos 5 minutos. Miren esta parte, quiero que me presten atención acá, que esto es donde empieza el concepto. Acá tenemos un alto, acá tenemos un bajo, acá tenemos nuevamente un alto, acá tenemos un bajo, pero ahora este alto no supera el último alto. Y miren que tenemos acá, un bajo más bajo. Lo que nos quiere decir esto, chicos, que la tendencia hay una probabilidad que cambie. Tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto más alto que el anterior, tenemos un bajo, tenemos un alto, pero no es más alto que el siguiente, ya casi tenemos un rompimiento de estructura. Ahora, la estructura no rompe alcista, no rompe bajista, entonces hay probabilidades de que, chicos, de que este impulso haga una corrección y siga bajista, porque nos está avisando que el bajo anterior ha sido roto por un bajo más bajo. Y este alto no fue roto, nadie lo rompió. Entonces, en esa parte acaba, puede marcarnos una finalización de la tendencia alcista en una temporalidad de 5 minutos, obviamente. Ahora, ¿qué probabilidades habría acá? Corrección, hay posibilidades de venta. Bajo, bajo más bajo que el anterior. Miren acá, rompe la estructura. Al romper la estructura, ¿qué hay posibilidades? Que nuevamente vuelva a hacer una corrección lenta y buscar ventas por esta zona y buscar nuevamente un bajo. ¿Cuándo nos confirma que la tendencia va a ser bajitas? Cuando rompa una estructura grande. Ejemplo, cuando rompe esta estructura. Entonces, hacerle seguimiento al mercado es fundamental. Hay gente que solamente opera con una estrategia solamente de estructuras. Ve altos más altos, bajos más bajos y empieza a tomar decisiones en base a lo que está viendo. Eso es increíble, porque empiezan a darse cuenta que hay probabilidades de tomar decisiones dentro del mercado. Después hay conceptos un poco más avanzados que voy a decir, ok, esto me sirve para estructuras, esto viene el Fibonacci, la extensión de Fibonacci, las zonas de liquidez, barrida de minoristas.
patrón, un coeficiente y tiempo en base a lo que el tiempo corrige ese retroceso. Hay conceptos más avanzados. ¿Para qué? Para tener más confirmaciones para entrar al mercado. Pero le estoy mostrando que una tendencia en una semana, la estructura en una semana y la estructura en 5 minutos es totalmente lo mismo. ¿Por qué? Porque el mercado es fractal. Todo lo que ve en una semana lo vas a ver en 5 minutos y en un minuto. ¿Me hago entender, chicos, cuando una estructura, la fractalidad del mercado, me hago entender con esa parte? Eso es fundamental porque hay personas que después me dicen, Iván, pero ¿puedo operar en un minuto? Podés operar en un minuto, puedo operar en 5 minutos, puedo analizar hasta en 10 minutos. Eso es fundamental. Ahora, que lo apliques correctamente es lo que te va a llevar a vos a futuro sacarle provecho al mercado. Porque si lo entendés, por ejemplo, si lo entendés, va a tener una oportunidad de tomar una decisión dentro del mercado. Por ejemplo, ayer, por ejemplo, mandamos una idea de inversión, ¿ok? Y, por ejemplo, fue totalmente con estructura y con una zona de liquidez. Pero vamos a lo básico. ¿Qué veníamos teniendo por acá? Un bajo, te voy a mostrar acá. Una idea de inversión que había tomado ayer. Ahí estoy teniendo un bajo, un alto más bajo. Un bajo más bajo, un alto, un bajo más bajo. Pero miren que viene ahora. Viene un alto más altos que el bajo anterior. ¿Qué lo me está indicando acá? Un claro rompimiento de estructura. Me rompió esta estructura, me rompió esta estructura. Entonces, ¿hay posibilidad de qué? De que haya un cambio de tendencia. Porque me está rompiendo los bajos más bajos anteriores. Entonces, acá me rompe la estructura. Entonces, en la corrección, aplico una herramienta Fibonacci y tomo básicamente la idea. Y esta idea la enviamos, pum, se fue positivo. ¿Dónde pongo mi límite de pérdida? Pongo mi límite de pérdida en la zona del bajo anterior. ¿Por qué? Porque si esta estructura me corrige un poquito y sigue bajando, yo pongo mi stop loss acá, porque acá donde asumo que hay un rompimiento de estructura. Me rompe la estructura en la que yo estoy operando. Pues yo estoy operando este impulso que me rompe esta estructura, me corrige, tomo la decisión, pero pongo el stop loss abajo el último más bajo. Porque si ya me rompe esto, ya tengo que irme, tengo que salirme. Porque ¿qué me confirma ahí, chicos? Díganme ustedes, ¿qué me confirma? Que va a salir una tendencia bajista, porque me está rompiendo la estructura en la que yo estoy operando. Lo que le estoy explicando ahora de estructura básica fue lo con lo que yo tomé en idea de inversión ayer, en el australiano yen. Total, bien, bien entendido. Excelente, Pili. Eso es lo que buscamos. Y miren, justo ahora en vivo, obviamente, estamos en un horario que está abriendo el mercado de Australia y los australianos están alcista. ¿Qué es lo que a nosotros nos vendría bien? Que nos rompa esta estructura. ¿Para qué? Para confirmarnos que el mercado va a seguir subiendo. Pasa siempre. Ese es mi hermano. Buenas noches. Miren, justamente en vivo nos está rompiendo la estructura. ¿Qué es lo que nos confirma si rompe esta estructura, chicos? ¿Qué es lo que nos confirma? Que hay una posibilidad de que el mercado siga alcista. Bien, Nancy, bien, chicos. Eso es fundamental. ¿Pero por qué te lo digo? Porque esos son conceptos básicos que lo que conlleva una persona que alcanzar resultados. Porque no es que tampoco tenés que ser demasiado experto. Sí, ya después si vos querés volverte un experto dentro del mercado financiero, sí tenés que dedicarle a la gestión de riesgo, profundidad. Te estoy explicando conceptos básicos, pero ¿qué es lo que te conlleva, chicos? Hacerte bueno dentro de este mercado, la gestión de riesgo. Saber cuánto estás arriesgando en cada mercado, saber
dónde estoy comprando, dónde estoy vendiendo, dónde me estoy saliendo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué más tenemos después? Aparte del mercado fractal, hablamos de la estructura. En cada una. Iván, pero eso funciona solamente en divisas, solamente en qué activo financiero funciona. En todo activo financiero, en todos. Aplica para todos. Si vos querés verlo en el mundo de divisas, te va a aplicar para el mundo de divisas. Querés verlo para el mercado, no sé, de materias primas, oro, la plata, también te va a funcionar. Acá también. Que hay un claro conceptos también. Miren acá, tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto más alto, tenemos un bajo más alto que el anterior, tenemos un alto. Y miren acá, todavía no nos rompió estructura acá. Por eso hay que saber hacerle seguimiento al mercado para saber dónde estoy comprando, dónde estoy vendiendo. Miren esta parte, conceptos en 30 minutos. ¿Qué es lo que nos confirma esto, chicos? Los que entendieron, ¿qué es lo que nos confirma esto? Hay un rompimiento, ¿qué es lo que nos confirma? Un rompimiento alcista. Tenemos un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto más alto que el anterior. ¿Qué nos confirma eso, chicos? ¿Que hay posibilidades de qué? Bien, que hay una posibilidad de qué? De que hay una tendencia alcista. Bien, qué bueno, Nancy. Alcista. Entonces, estos conceptos básicos son fundamentales para que las personas puedan entender claro en dónde están parados. Obviamente, cuando hay personas que entran a clases de avanzados o ven alguna clase por ahí y dicen, wow, me encantaría analizar así. Ok, sí, pero vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Lo que a mí me encanta cuando las personas aprenden estructura básica, que es esto, después hay una estructura un poquito más avanzada que la vamos a estar viendo más adelante para saber cuáles son conceptos claros para tomar decisiones y cuáles no. Porque no quiere decir que solamente con esto, con la estructura básica, vas a invertir todos los días. Dana dice, así me siento en las clases avanzadas. Sí, por eso estas clases son sumamente importantes, que son clases de básicos. Pero mándenme en 5 todos los que están conectados. ¿Van entendiendo todo? Ok, van entendiendo. Genial. Quiero quedarme tranquilo con eso. Y después, hay personas que se van rápidamente a lo avanzado y no tienen base sólida no construyen un conocimiento sólido en lo básico. Y siempre quieren buscar lo avanzado, lo avanzado, lo avanzado, cuando hay un concepto muy importante de qué es lo básico. Lo básico en todo instrumento financiero. Veamos el mundo cripto, por ejemplo. ¿Qué tenemos en Bitcoin? Altos más altos, bajos más bajos. ¿Qué es lo que nos acaba de confirmar, por ejemplo, ahora Bitcoin? Que Bitcoin tocó casi 112 tocó. Nos acaba de mostrar que acaba de romper el último alto histórico, que fue el 109. Llegó a 111. ¿Qué rompió ahí? Rompió este último alto. Este último alto rompió el anterior alto. Nos confirma una posible continuación de tendencia alcista en la parte de Bitcoin. Por eso la tendencia es fundamental darle seguimiento, chicos. Llevo años analizando el mercado, llevo años dedicándole horas al mercado y el mercado es fractal. Y son cantidad de patrones repetitivos, por eso lo que yo mucho les digo a muchas personas, solamente la técnica, también son horas de vuelo, también son horas de vuelo. Ejemplo, lo que está pasando acá.
Acá hay un concepto un poquito más avanzado que lo vamos a ver más adelante, que es la parte de un triángulo. ¿Qué podemos tener por acá? El concepto es romper esta estructura, pero esta general no. El mercado tiene dos opciones, seguir alcista, seguir bajista. No hay otra. Ahora, en base a conocimiento, tenemos un impulso muy agresivo. Esto puede ser tomado como continuación de tendencia. Solamente yo lo tomaría porque rompió acá. Me rompió la estructura. Y muy agresivo. Por eso hay que darle seguimiento para ver cuál sería nuestra mejor opción ahora esperar. Impulso, no rompa estructura acá, no rompa estructura acá. Cuando corrige, lento, me monto. Ahí está. Estructura, espero estructura. Estoy atento a la estructura. No te estoy hablando de ondas de Elliott, no te estoy hablando de Wyckoff, no te estoy hablando de nada avanzado, te estoy hablando sumamente lo básico. Son conceptos muy importantes. Y son conceptos muy importantes, equipo. Cabe la posibilidad que no haga retroceso y siga. Sí, cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad siempre. O sea, puede ser que el mercado no. O, por ejemplo, no es que no haga retroceso, sino que haga un impulso así, corrija muy pequeñito y siga bajando. Eso no puede pasar. Después hay conceptos más avanzados. No quiero asustar a los básicos, pero hay conceptos un poco más avanzados para saber en la zona en la que estás acá. Para descifrar en la zona en lo que puedes llegar a hacer. Pero lo que me gusta a mí, me apasiona enseñar básico, me apasiona analizar el mercado, por eso es que pasaría horas y horas analizando el mercado. Pero lo que yo busco principal es una persona que va iniciando dentro del mercado, no buscaría que analice y opere en un minuto o en 5 minutos. Buscaría una persona que analice en 30, 1 hora, 2 horas, con un mercado más lentos. Porque a veces vienen, por ejemplo, acá. Miren lo que tenemos por acá. Tenemos una estructura alcista muy agresiva, tenemos un bajo, un falso rompimiento acá, retrocede, baja, retrocede, baja, y nuevamente hace un impulso, y nuevamente hace una corrección. Yo para tomar una decisión dentro de ese mercado, el último bajo que pondría sería este. Tenemos un rompimiento de estructura, pero haría un concepto muy importante, el mercado está muy arriba, quiere decir que el mercado está caro. Yo cada vez que veo un impulso, miro, ¿el mercado está caro o el mercado está barato? Está en una zona de distribución. Entonces, cuando está caro, no se dejen engañar con falsos rompimientos. Por eso les digo, estamos hablando de estructura básica. Hay estructura avanzada, ¿para qué? Para darse cuenta, obviamente, en la posición en la que está. Qué bueno, Ángel, qué bueno. Total, bien, Nancy. Bien, totalmente, chicos, totalmente. Entonces, estos conceptos básicos, chicos, nosotros nos van a ayudar mucho, no solamente para darle una decisión a lo que voy a estar viendo, sino también un entendimiento. ¿Cómo yo haría en esta parte, por ejemplo? Acá venimos de una tendencia alcista, un impulso, un retroceso, y vuelvo a marcar como le enseñé, un alto, un bajo, que no te dé pereza marcarlo, un alto, más alto, un bajo más alto, un alto más alto. Acá tenemos un bajo, acá tenemos un alto y acá tenemos un rompimiento de estructura. Entonces, ¿qué es lo que me conlleva acá? Acá me rompe estructura alcista, me rompe estructura alcista, este ha sido mi último alto, acá bajó, acá este impulso me rompe estructura bajista, retrocedió, me rompe estructura nuevamente, entonces me está confirmando que hay posibilidad
después de todo este impulso, haga una corrección. ¿La corrección dónde puede ser? Este fue el último alto. Entonces, ese podría ser mi stop loss si yo quiero tomar una venta. Por eso le digo siempre, marquen claro la zona en la que están operando, para tener claro cuáles son mis stop loss, mi límite de pérdida, y ahí van practicando. Toman, por ejemplo, una venta acá, ponen el stop loss ahí y ponen el TP en el último final de la estructura. Genial, esa sería una buena decisión. Ahora, ¿el mercado Iván sigue subiendo? Sí, genial, puede seguir subiendo. ¿Por qué? Porque la estructura general es alcista. ¿Me hago entender? Pero como vamos a ganar, vamos a perder. Por eso es lo que le digo siempre, la gestión de riesgo es lo que nos va a identificar a nosotros. No estoy mandando ni idea de inversión, ni nada por el estilo. Estoy dando una parte práctica. Una parte práctica. Por eso necesito que se den cuenta. Este contenido es 100% educativo, chicos. ¿Ok? Genial, se entiende. Entonces, después de esto, damos por finalizado esta clase de básico. Espero que la hayan disfrutado. Espero que principalmente les haya servido. Y lo más lindo de todo esto, chicos, es que la hayan entendido. Después eso es concepto aprendido. Aprendo y lo aplico para pasarlo a la práctica. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y que tengan una excelente, excelente noche. EBC Financial Group EBC Financial Group presentó